Listo, ahora sí se me escucha. Es un gozo, la verdad, que a pesar del frío estamos aquí arropados unos por los otros. Y, y bueno, estamos viendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a ver hoy el fragmento que nos toca. En el mundo en el que vivimos actualmente hay una cantidad inmensa de ideologías, de corrientes de pensamiento. Y entre todas ellas hay una que a mí personalmente me llama la atención por el auge que está teniendo últimamente, por la cantidad de gente que se identifica con este pensamiento, que es el ateísmo. El ateísmo es esa corriente de pensamiento que eh, no reconoce que exista nada más allá que lo puro material, que no tenemos alma, no tenemos espíritu, simplemente somos materia, somos átomos, que por alguna casualidad pues hemos formado de la forma que tenemos y que existe lo que existe pues por casualidad, por azar o por causa de la estadística. Pero lo peor de todo es que considerarse ateo hoy en día puede incluso ser considerado guay, ¿no? Hay gente que se cree inteligente por decir que es atea. Y, a ver, tendrán su inteligencia, por supuesto que sí. Igual que los cristianos tenemos nuestra inteligencia. Esto no es contra los ateos, ¿vale? O sea, no estamos intentando machacarlos. A lo que voy es que el hecho de reconocerte a ti personalmente como ateo no te hace más inteligente ni menos inteligente que cualquier otra persona. Igual que nosotros los cristianos. No somos más ni menos que nadie. Pero a mí personalmente hay una pata de la mesa del ateísmo que me llama la atención y creo que derrumba por completo todo el pensamiento ateo, que es el deseo personal que cada uno de nosotros tiene por encontrar un propósito. Si simplemente somos moléculas puestas juntas que forman seres humanos, ¿de dónde viene entonces el deseo por hacer el bien? ¿De dónde viene el deseo por querer desarrollarte como persona? De buscar llenar ese vacío que hay en tu interior que no sabes con qué llenarlo. Ese deseo, esas emociones, esos sentimientos que nosotros tenemos, el ateísmo no lo explica. Y personalmente pienso que esta es una de las patas más débiles de la mesa del ateísmo. Hay preguntas que el ser humano se ha hecho desde los inicios de la historia. Son preguntas como ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? Esa búsqueda de propósito que todos tenemos en nuestro ser. El ateísmo no la responde. No podemos negar que la existencia de Dios a día de hoy siga siendo un tema vigente, siga siendo un tema candente en la sociedad. La gente sigue debatiendo sobre si Dios existe o si no. Y a pesar de tener tantas pruebas a favor tantas evidencias, mejor dicho, a favor de la existencia de Dios, sigue habiendo pensamientos contrarios. Pero hoy vamos a ver cómo Dios nos ha creado, cómo Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y eso es algo que ningún otro tipo de corriente religiosa o de pensamiento nos puede aportar, solamente el cristianismo. Vamos a orar y luego pasaremos a leer la porción que nos toca hoy. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, te damos gracias por ese amor eterno con el que tú nos has creado, nos has formado, Señor, y gracias porque ese amor es el que nos da sentido, Señor, a nuestra vida, nos da propósito, nos da una razón por la que vivir, una razón por la que querer buscarte, Señor. Y Padre, te pedimos que el pasaje que estudiemos en esta mañana sea de bendición para la vida de cada uno de los que estamos aquí y también para los que posteriormente pues, puedan escucharlo a través de YouTube, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu amor y por tu palabra que nos ilustra y nos ilumina, Señor, el camino hacia ti. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén. Vamos a pasar a leer el pasaje que nos toca en el día de hoy, que se encuentra en Juan 1 y los versículos son del 43 al 51. Juan 1 del 43 al 51. Voy a leerlo primero en euskera
y luego lo leeré en castellano. Dice así, horrela dio Joan bat 43. Biharamunean, Jesusek Galilerantzat joatea erabaki zuen. Felipe aurkitu eta esan zion, jarraitu niri. Felipe Betsaidakoa zen, Andres eta Pedroren herrikoa. Felipek Natanael aurkitu zuen eta esan zion, Moisesek legearen liburuan eta profetek beren idazkietan aipatu zuten ura aurkitu dugu. Jesus, Joseren semea, Nazaretekoa. Natanaelek esan zion, ezer onik atera ote daiteke Nazaretetik? Felipe erantzun zion, etorri eta ikusi. Ikusi zuen Jesusek Natanael zetorkiola eta esan zuen, ona benetako Israeldar bat faltsukeriarik gabea. Natanaelek galdetu zion, nondik ezagutzen nauzu? Jesusek erantzun, Felipek deitu aurretik ikusi zintudan pikupean. Natanaelek esan zion, Maisu, zu jainkoaren semea zara, zu Israelgo erregea zara. Jesusek iardetxi zion, pikupean ikusi zintudala esan dizudalako sinesten alduzu? Handiagorik ere ikusiko duzu. Eta gaineratu zuen, bene benetan diotsuet, zerua irekia ikusiko duzue, eta jainkoaren aingeruak gora eta behera gizonaren semearen gainean. Vamos a leerlo ahora en castellano. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es un texto que a simple vista puede, digamos, pasar desapercibido dentro de toda la Biblia, pero cuando nos ponemos a estudiarlo en detalle, vemos la riqueza que tiene. En primer lugar, vemos la invitación que Dios nos extiende. La invitación personal que, en este caso, Jesús le extiende a Felipe. En el versículo 43, la palabra dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. O sea, Jesús quiso ir a Galilea. ¿Por qué querría Jesús ir a Galilea? Había estado ahí hace 2 días. ¿Por qué quería volver ahí? ¿Quería volver a estar con las personas que conocía? ¿Quería ir a casa de esa persona a comer una rica sopa de caldo? Digo, ¿sopa de pollo? Obviamente no. No era el motivo por el que quería ir a Galilea. Quería ir a Galilea porque sabía que ahí estaba Felipe. Y era Felipe parte de su plan, parte de su propósito. En este caso vemos cómo Jesús, al ir a Galilea, se encuentra con Felipe y Felipe, como podemos ver en otros evangelios, era uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles. Había un motivo por el cual Jesús tenía que ir a Galilea detrás de Felipe. En este versículo, a simple vista no podemos sacar mucho, pero al ver que era Jesús quien quería ir ahí, quien buscaba a Felipe, yo aquí lo que veo es la voluntad de Dios de ir detrás de cada uno de nosotros. No sabemos por qué, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, algo que no se puede explicar, y aquí este versículo lo demuestra. Jesús fue detrás de Felipe a buscarlo y fue a donde él. No esperó a que Felipe viniera a él, sino que fue él quien fue detrás de Felipe. Más adelante, en el versículo 41, también otro versículo que yo cuando leía por primera vez este pasaje, yo decía, ¿pero qué sentido tiene este versículo aquí?
Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Esto qué me aporta a mí? O sea, no me dice nada acerca de... bueno, a priori, a simple vista no parece que me diga nada acerca del carácter de Dios. No parece que me diga nada más allá que simplemente que Felipe era de Betsaida. Es como si os digo que Ramón es de Tolosa. ¿No? Son datos, son hechos que a simple vista parece que no tienen gran importancia. Pero cuando nos ponemos a estudiar el versículo, vemos que hay mucho más detrás de estas palabras. Y es que vamos a poner las cartas sobre la mesa y veamos en lo que nos estamos enfrentando. En primer lugar, nos dice que Felipe era de Betsaida, que era de la misma ciudad que Pedro y que Andrés. Dentro del pueblo de Israel, del país de Israel, en aquel entonces existían dos ciudades llamadas Betsaida. La que hace referencia aquí Juan el Evangelista es una que estaba cerca de la costa, de la cual eran Andrés y Pedro. Andrés y Pedro, como bien sabemos, eran pescadores. Y es porque esta ciudad, Betsaida, era una ciudad principalmente pesquera. ¿Vale? Entonces sabemos que Felipe era de Betsaida, que era una ciudad pesquera. Probablemente Felipe fuera pescador. Y además nos dice que en otros versículos, en otros capítulos de la palabra, vemos que dentro de los discípulos de Jesús había una gran variedad de profesiones, digamos. Había recaudadores de impuestos, había, Judas, y también había pescadores. Entre ellos pues estaban Andrés y Pedro. Aunque no se nos dice que Felipe fuera pescador como tal, por el contexto podemos entender que siendo de una ciudad pesquera y siendo seguidor de Jesús, posiblemente también lo fuera. Vale. Sabiendo esto, teniendo esto en mente, ¿qué podemos deducir de este versículo 44? Que probablemente Andrés y Pedro, que conocían a Felipe, porque era pescador, era de su gremio, era de su entorno, de su mismo pueblo, eran los que se acercaron a donde Felipe a hablarle de Jesús, porque versículos antes vemos cómo Jesús llama a Andrés y a Pedro y se va con ellos. Seguramente cuando Jesús se encontró con Felipe, estaba con Andrés y con Pedro. No es lo mismo que yo voy por la calle y le predico a alguien que no conozco, simplemente le doy un folleto y le digo, Dios te ama. Vale, esa persona pues recibirá el folleto, como mucho lo leerá, pero digamos que si Dios no obra nada, no habrá mayor impacto que eso. En cambio, si yo me acerco a alguien que conozco de toda la vida, que sé, que conozco su trayectoria, que conozco su familia, y sé que esa persona, digamos, es fiable, por así decirlo, y se me acerca alguien y me dice, mira, Dios te ama, porque esto, porque lo otro, porque tal. Digamos que si yo tengo una relación personal con esa persona, tiene más impacto en mi vida, ¿no? Por lo menos, desde mi punto de vista, así es. Pues esto es lo que sucedió. Felipe no conocía a Jesús, no lo había visto todavía en su vida, nunca. No es lo mismo que si él se acerca y le dice, yo soy el Hijo de Dios, que si se acercan dos personas que conozco de toda la vida y me dicen, oye, este es el Hijo de Dios. Dos personas, además. Aquí vemos la importancia del testimonio que tenía Andrés y Pedro, en este caso, en la vida de Felipe. Este versículo, que a simple vista puede parecer como que no dice nada, nos está llamando también a que nosotros seamos testimonio para los que nos rodean, para esas personas a las que conocemos de toda la vida, para esas personas con las que a lo mejor no hemos entablado una relación, una conversación profunda acerca de nuestra fe, compañeros de trabajo, familiares, amigos de la infancia. Este versículo nos está llamando a que compartamos del amor que Dios nos tiene, que también tiene para esas personas. En el versículo 45, este ya es un poquito más extenso, dice que Felipe halló a Natanael. Natanael, probablemente, por este mismo motivo, también era conocido de Felipe. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, si leemos el versículo 45, no dice que Felipe halló a Natanael, sino que Felipe buscó a Natanael. Es decir, que Felipe dijo, ostras, pues si este es el Hijo de Dios, a quien acabo de conocer, yo conozco a uno que también necesita conocerlo. Voy a ir a buscarle. Fue, lo buscó y luego ya lo trajo ante Jesús, como veremos más adelante. Pero fue Felipe quien fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley
y también los profetas. Hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. No podemos pretender, como decía antes el pastor, que nuestro ámbito de misión sea solamente este local. Tenemos que salir ahí afuera, a la calle, a buscar a las personas. Tenemos que participar en las campañas evangelísticas, repartiendo folletos, orando, moviéndonos. No tenemos que quedarnos quietos, no tenemos que esperar a que ellos vengan. No, Felipe no esperó a que Natanael viniera, Jesús no esperó a que Felipe viniera, sino que vemos como una acción, una actitud activa de salir a la calle a buscar a las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitan del amor de Dios. Felipe buscó a Natanael. Nosotros también debemos ir a buscar a esos amigos, a esas personas que conocemos, que sabemos que necesitan de conocer de Dios. ¿Y por qué Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley? ¿Por qué no le dijo, hemos encontrado a Jesús, el Hijo de Dios? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Pero al Felipe demostrarle de esta forma a quién habían encontrado realmente, podemos entender que Natanael era judío, conocía la ley, conocía la Torá, conocía el Pentateuco, conocía el Levítico, Números, Deuteronomio, conocía toda la ley judía y era conocedor de las señales que habían de suceder que darían pie a decir, pues mira, este es el Mesías, este es el Dios hecho hombre que nos ha prometido los profetas, que nos prometió Moisés. Así es como se lo presenta Felipe a Natanael. Como vemos en otros capítulos, en otros pasajes, Natanael efectivamente era judío, era de Caná de Galilea. También, vamos, por así decirlo, un judío de pura cepa, como un vasco con 8 apellidos vascos, pues un judío con 8 apellidos judíos, por así decirlo. Natanael era conocedor de la palabra, de la ley, y en este caso pues vemos cómo Felipe se acerca a él a compartirle de Jesús, digamos en su contexto, con su lenguaje. Estamos diciendo todo el rato que tenemos que salir a la calle a compartir del Evangelio. No podemos salir y decirles, hemos encontrado a Jesús, el que los profetas han dicho que no sé qué, no sé cuántos. La gente de la calle probablemente no conozca lo que dice la palabra acerca de Jesús. Tenemos que decirles, tenemos que adaptar no el mensaje, sino el modo en el que se lo transmitimos para que ellos lo entiendan. Puede que no sepan lo que es el pecado, puede que no sepan nada acerca de la historia de la palabra. Tenemos que amoldar, digamos, no el mensaje es el mismo, pero sí la forma en la que se lo transmitimos. Aquí Felipe adaptó la forma en la que le transmitió el mensaje a Natanael. ¿Por qué? Para que él lo entendiese. Vale, hemos visto cómo Jesús encontró a Felipe y cómo Felipe después encontró a Natanael. Ahora vamos a ver qué respuesta tuvo Natanael ante la invitación que le hizo Felipe. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Es como si te dicen que de aquí al lado, de Andoain, ha salido un médico, un neurocientífico, no sé qué, súper reconocido en el mundo. Tú dices, ¿pero cómo puede ser si Andoain es un pueblucho de nada? Pues bueno, pues también hay gente que surge así, ¿no? En el caso de esto es todavía más impactante, es todavía mayor el mérito. Porque claro, como hemos dicho, Natanael conocía la ley, Natanael era judío y sabía que el que iba a venir era el Mesías, el rey de los judíos. ¿Quién se podría imaginar que el rey de los judíos, que tanto ellos estaban esperando, vendría de un pueblito, vendría de una aldea? Él se imaginaba que a lo mejor vendría de Jerusalén, de pueblos grandes, de la capital, por así decirlo. Pero en este versículo podemos ver cómo la humildad de Dios sigue rompiendo esquemas, ¿no? A día de hoy y en aquel entonces también. Cómo el hecho de que Dios mismo se hiciera carne ya es un acto de humildad tremendo. Pero no solo eso, sino que además nació en un pueblo que no tenía gran reputación y además en un pesebre, o sea, en un establo.
no fue aquí en un palacio. Dime, Martín, ¿qué pasa? Digo que nació en Belén. Sí, nació en Belén. Nació en Belén, exactamente. La región de Belén, en el pueblo de Nazaret. ¿Y lo crucificaron? ¿Cómo? Crucificaron. Luego lo crucificaron, más tarde, ¿En qué sitio? en el Monte del Calvario. ¿Monte del Calvario? En el Monte del Calvario lo crucificaron. Entonces aquí vemos cómo la respuesta de Natanael es un poco escéptica al principio, ¿no? Como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Cómo puede ser que el rey de los judíos, a quien tanto estamos esperando, nazca en un pueblo que no vale nada, exactamente? Pues efectivamente esa respuesta de Natanael es lógica, tiene sentido, ¿no? Como diciendo, "Joder, a ver, no me vengas aquí a decir que una cosa es blanca cuando yo realmente sé que es negra". Un momentito, ¿eh? Y efectivamente, es que a Natanael también le rompió los esquemas el hecho de la humildad que tuvo Cristo, que tuvo Dios, a la hora de humanarse y a la hora de nacer en un pueblo como Nazaret. Pero lo más llamativo de este versículo es la respuesta de Felipe. Felipe no entra en discusiones con Natanael acerca de, no, porque no sé qué, no sé cuántos, porque Jesús no sé qué, cumple tal profecía y tal. ¿Podría haberlo hecho? Sí. Pero digo, mira, lo mejor es, ven y míralo con tus propios ojos. Esa es la mejor forma en la que las personas pueden llegar a entender quién es Dios, ¿no? Que experimenten en su propia vida el poder de Dios, el amor que Dios les tiene a cada uno de ellos. Y en este caso, Felipe dio la mejor respuesta que podía haber dado. ¿Por qué? Porque es lo que le dijo Jesús a Andrés y a Pedro unos versículos antes, en el 39. Les dijo, venid y ved. Igual que Felipe le dijo a Natanael, ven y ve. Creo que ahora ya viene la semana de Adviento ya. Uy, pero a ver, Martín, vamos a adentrarnos en lo que estamos leyendo y luego ya hablamos de Navidades. Las hay. Vale, entonces, hemos visto cómo Jesús nos extiende una invitación, en este caso le extiende una invitación a Felipe y a Natanael, y también nos extiende una invitación a nosotros. Hemos visto la respuesta de Natanael ante este acontecimiento un poquito extraño, ¿no? Dios se ha hecho humano y además ha nacido en Nazaret. Esto no me lo creo, tengo que verlo con mis propios ojos. Pues eso es lo que vemos en los siguientes versículos. Del 46 al 49 tenemos la revelación. Tenemos cómo Jesús se le revela personalmente a Natanael. Dice el 47, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Imaginaros lo que pensaba Natanael en ese momento, ¿no? Me estoy acercando a un hombre a quien no conozco de nada, no he visto en mi vida, y sabe quién soy. ¿Qué pasa? ¿Que soy famoso? No, no era famoso. Simplemente que, pues, es Dios, ¿no? Es Dios y sabe quién eres. Pero claro, esto como... Vamos a ver qué respondió Natanael ante esta declaración de Jesús. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Ostras! No solamente sabe quién soy, sino que además sabía dónde estaba cuando Felipe me llamó. ¿Pero esto cómo puede ser? Vemos que la respuesta de Natanael al decir, ¿pero tú de dónde me conoces? Ya digamos, rompe ciertos esquemas, le da un poco de, como diciendo, ostras, un golpe de realidad. Pero no la acaba de convencer, no la acaba de aclarar que realmente esa persona fuera el Hijo de Dios. Podía haber sido que igual Felipe le hubiera dicho quién era o le hubiera contado acerca de Natanael. Pues mira, voy a traer a un amigo que es judío, que se llama Natanael, no sé qué, no sé cuántos. Podía haber sido. No era el caso, podía haber sido. No era suficiente como para que Natanael creyese que esa persona, ese Jesús, era realmente el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando le da la segunda respuesta y le dice, antes de que Felipe te llamase, yo te vi que estabas debajo de la higuera. Eso ya sí que no podía habérselo dicho Felipe, porque Felipe no sabía dónde estaba Natanael. Fue a buscarlo. Eso ya vemos que todavía rompe más los esquemas de Natanael. Y el versículo 49 nos lo revela. Natanael respondió y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta respuesta
de Jesús, de que antes que Felipe te llamase, yo sabía que estabas debajo de la higuera y te había visto. Esta respuesta la aclaró a Jesús, la aclaró a Natanael, que realmente Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso no había forma que lo supiera. Esa omnisciencia que solo le pertenece a Dios, que solo le pertenece a Cristo, se ve reflejada aquí en este versículo. Por último, vamos a ver en los versículos... Perdón, por último no, el tercer punto es el de... Eso, la revelación, eso, en el que estamos, exactamente. Muy bien, Marcos. En el versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Los versículos anteriores es que son claros, son reveladores acerca de la naturaleza de Cristo, de su omnisciencia, de su conocimiento sin límites. En los versículos 50 al 51 ya vemos el siguiente punto, que es el de la promesa. Vemos cómo Jesús, después de haberse revelado personalmente a Natanael, le dice lo que le espera. Le promete que es la recompensa que va a obtener. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando dice Jesús en el versículo 59, cosas mayores que estas verás, hace referencia a los milagros que posteriormente en los evangelios podemos ver. Las sanaciones, la alimentación de los 5.000, etcétera, etcétera. Pero hay una referencia, una doble referencia que hace aquí Jesús cuando dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si miráis ahí en vuestra Biblia, veis que en la palabra descienden hay una letrita que hace referencia a una referencia de otro versículo. En este caso nos lleva a Génesis 28:12. Así que, a ver qué es lo que dice Génesis 28:12. Vamos a ver qué es lo que aquí Jesús hacía referencia cuando decía estas palabras. Génesis 28:12. Vaya, vemos ya cómo hace referencia a esa historia en la que Dios se le aparece a Jacob en Betel, en el Génesis. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es decir, tenemos como dos versiones de una historia. Tenemos en una en la que Jacob sueña y ve una escalera que comunica el cielo con la tierra y ángeles que suben y bajan de la escalera. Y luego vemos que Jesús dice que veréis el cielo abierto y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, es decir, sobre él. En esta historia, con dos versiones, tenemos tres elementos. Por un lado tenemos el cielo, la tierra y la escalera. Y por otro lado tenemos el cielo, la tierra y Jesús. Jesús es esa escalera que comunica el cielo con la tierra. Hacía esa referencia. Esa es el símil, es la comparación que podemos sacar de estos dos pasajes, por así decirlo. Aquí lo que nos está diciendo Jesús es, yo he venido a ser el camino, a ser la vía hacia Dios Padre, hacia el cielo. No hay otra escalera, soy yo la única escalera que comunica a Dios Padre con vosotros aquí en la tierra, con la humanidad. Y vemos como esto, como lo que decíamos al principio, estas son cosas que el ateísmo no nos explica, son cosas que a nosotros nos dan un propósito, nos dan amor, nos dan un sentido de vida. Esperanza, efectivamente. Saber que Dios nos ha creado y que Él nos ama, que ha venido a esta tierra, que es esa escalera que nos comunica con el Padre por puro amor. No tenía que hacerlo, no tenía ningún motivo para hacerlo, simplemente el amor que Él nos tiene. Y esas son las cosas que
no se pueden explicar, digamos, con otro tipo de pensamientos. Entonces, ahora para terminar, para la conclusión, quiero que veamos los dos casos que hemos visto en el capítulo de hoy. Vemos a Felipe y vemos a Natanael. Son dos hombres que se conocían, pero que Dios tenía un propósito para cada uno de ellos. Jesús le dice a Felipe, sígueme. Posteriormente, cuando Felipe invita a Natanael, también Natanael le sigue a Jesús. Este es el propósito que Dios tenía para sus vidas. Seguirle, tener un sentido para sus vidas, para su existencia. No es simplemente que estemos aquí por casualidad, sino que tenemos un propósito. Y ese es el amor que Dios nos da. Así que, así como Jesús llamó a Felipe y le dijo, sígueme, también nos dice, sígueme a cada uno de nosotros. Nos dice que escudriñemos su palabra, que leamos la Biblia, que la apliquemos y que la pongamos en práctica. Hay veces que cometemos el error, yo me incluyo, soy el primero, en estudiar la palabra y quedarme ahí. Entenderla y acumular ese conocimiento, esos versículos en mi mente. Pero de nada sirve si no lo pongo en práctica. Dios no nos dice que solo seamos seguidores de Él, sino también imitadores. Que pongamos en práctica todo lo que estudiemos y todo lo que adquiramos de la palabra. Y ahora quiero que, por favor, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras mentes, nuestras cabezas y pasemos un minuto de reflexión acerca de cuál es el propósito real que Dios tiene para mi vida. Que pienses dónde Dios te ha puesto, dónde en tu puesto de trabajo, en tu familia, entre tu grupo de amigos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida en esas áreas? Él te dice que le sigas, Él te dice que le imites. Pensemos en ello durante un minuto. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, porque sin merecerlo, Señor, tú viniste a esta tierra a ser el camino, la verdad y la vida, Señor, que nos comunica con el Padre, que nos libra de esa condenación eterna, que nos da el regalo de la vida eterna, Señor. Estamos agradecidos, Padre, porque sabemos que tú nos amas personalmente. No hemos sido creados en serie, no hemos sido creados como robots, sino que somos criaturas tuyas, Señor, hijos amados tuyos. Te damos gracias, Padre, por ese propósito que tú nos das a cada uno de nosotros. Y, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú nos guíes, Señor, en que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre para darte a ti la gloria, la honra, Señor, y que nos permitas ser imitadores tuyos allá donde vayamos y responder, atender esa llamada que tú nos haces a cada uno de nosotros personalmente, diciéndonos, sígueme, sígueme, hijo. Tengo algo grande preparado para ti. Quiero que sigas mis caminos y que seas luz en medio de las tinieblas. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder
estudiar tu palabra, de poder conocerte, Señor, personalmente, y pon en nuestro corazón, Señor, el deseo de quererte conocer cada día más, Señor. Sabemos que sin ti no somos nada, nuestra vida no tiene sentido, Señor. Sin ti podríamos ser una casualidad del universo, una explosión de átomos, Señor, una reacción química sin emociones, sin sentimientos, simplemente una ilusión. Pero, Señor, sabemos que tú eres real, sabemos que tú vives en nuestros corazones, que tú nos amas y que nos has dado un propósito para nuestras vidas, Señor. No permitas que ninguna ideología del mundo nos arrebate ese amor que tú nos das, Señor, que nada pueda interponerse entre tú y nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por el día de hoy y por cada uno de los hermanos que estamos hoy aquí y por cada una de las vidas que tú has transformado, Señor, en esta tierra, Padre. Gracias, Señor. En tu nombre, amén.